mucho, Vero, y bueno, pues te platiqué que esta comunidad precisamente es para las personas que recientemente han perdido, bueno, nunca es tarde para manejar un duelo, Ujú. y han perdido hijos, han perdido familiares muy cercanos, y me mandan mensajes y de repente, como te compartía, ¿no? Sus hijos o murieron en un trágico accidente o por lo del COVID, o personas que se han suicidado, que han perdido la vida, y bueno, pues es lamentable todo lo que estamos viviendo en este momento. En la mañana lo vivimos con nuestros chiquitines que tuvieron su pequeño duelo, ¿no? Cuando su compañerito se fue. Y, y es como en la vida nos vamos teniendo esas pequeñas despedidas, ¿no? Y Así bueno, es. platícanos, Vero. Pues bueno, primero gracias por la invitación. Son tiempos difíciles, tiempos complicados, porque efectivamente yo creo que estamos preparados para la vida, pero no para la muerte, aún sabiendo que la muerte es parte de la vida. Paradójicamente, vemos la muerte como si fuera algo tan horrible, tan terrible, pero tiene que ver con cómo y desde la perspectiva que vemos la muerte. Cuando entendemos un poco más de qué es lo que sucede, a lo mejor puede haber un poco más de calma o de paz en nuestro corazón. Cuando no estamos listos y sentimos que es injusticia el hecho de que un ser querido se vaya, pues entonces es cuando estamos tan enojados con la vida por ese hecho, ¿no? Gracias por invitarme, me voy a presentar, mi nombre es Verónica Silva, soy terapeuta, soy escritora, pero lejos de los títulos nobiliarios, digo, soy una mujer, soy una ama de casa también y soy una madre. Y soy una madre que perdió una hija hace 13 años, una chica de 15 años, en un accidente precisamente, que mi vida no nada más se circuló a una pérdida humana, sino que en esta resiliencia me tuve que adaptar a, a, a sobrellevar una pérdida tras otra. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, primero me casé muy chica, me casé a los 16 años. Entonces, bueno, soy mamá a los 17. Entonces empecé ahora sí que este camino maravilloso del milagro de la vida muy, muy pequeña. Entonces, bueno, nace mi primer hija que se llama Mariana y 3 años después nace Fernanda y Fernanda nace con espina bífida. Entonces es el primer duelo en el cual yo me enfrento en la vida. Yo tenía 20 años cuando ella nació. Entonces, no nada más el duelo es la muerte, sino es a todo aquello en donde tú tienes pues un pensamiento, una ilusión, tienes tantas cosas en tu cabeza de lo que debería de ser, ¿no? Cuando nace Fernanda, la expectativa. Cuando nace Fernanda y me dicen que probablemente ni siquiera vaya a sobrevivir, que no me la lleve a mi casa porque nomás me iba a encariñar con ella. Ella nace con espina bífida, con un tumor del tamaño del diámetro de su cabeza en la región sacrolumbar. Y entonces yo recuerdo, como lo relato en mi primer libro, que precisamente por eso hoy le pusimos así, porque pues va muy de la mano con todo esto que estamos hablando, en tu espíritu mi fortaleza. Cuando llega el doctor y me da la noticia, haz de cuenta que de inicio es como si me hubiera desprendido de mi cuerpo, yo nomás estuviera como expectante, escuchando todo lo que iba a sucederle a mi pequeña. Y una parte dentro de mí, que sabemos que es parte del duelo, en la La negación. negación. Entonces yo decía, está loco este doctor, yo no sé de qué está hablando, tráiganme otro, porque o sea, ¿cómo puede ser posible que una bebé recién nacida vaya a vivir todo eso? O sea, no. Cuando ya alcanzo como el tercer o cuarto neurocirujano, donde pues coinciden con el diagnóstico, es como lo puedo describir, como si cayeras a un fondo, sin fondo, como si te estuvieras totalmente hundiendo en una oscuridad porque dices, ¿qué? O sea, yo ¿Y estaba ahora qué? preparada,
para ser mamá de un bebé. Yo no estaba preparada para enfrentarme ni a la discapacidad, ni al dolor, mucho menos, ni a nada. Yo nomás recuerdo que de estar acostada en mi cama volteaba yo a los otros habitaciones del hospital y bueno, ya sabes, todos festejando con globos y todo. Y mi habitación, pues imagínate, era como un velorio, o sea, todos callados, sin saber qué decir, porque aparte no sabes cómo enfrentarlo, qué decir, ni nada. Y me acuerdo perfectamente de las palabras del doctor. Hubo uno híjole, muy difícil ese médico, que me arrepentí de haberlo llamado, porque el primero que me atendió me lo dijo con tanto tiento. Yo creo que me vio tan niña que yo dijo, que no sé, o sea, yo ahora veo a las chavas de 20 años y digo, híjole, ahora entiendo este poder del espíritu con el cual estamos hechos, a imagen y semejanza de Dios y estamos forjados, pero me lo explicó que se formaban los bebés como una tortilla y que en el primer trimestre quedó abierto las últimas vértebras y por ahí se salió líquido cefalorraquídeo, terminales nerviosas y que por esa situación ella pues iba a quedar con una lesión de por vida de la cintura para abajo, que se le iba a complicar sus intestinos, sus riñones, que tenía pie equinovaro, que ella no iba a poder caminar, que había un 100% que le diera hidrocefalia y que el líquido regresara a su cabeza, que necesitaría una válvula. Es tanta información que increíble, o sea, yo decía, ¿qué es esto? Cuando le llamo a otro médico, que Dios lo perdone, porque está bien que sean realistas, pero hay que saber decir las cosas. El otro me dijo, tu hija va a ser la vergüenza de la familia y de la sociedad, porque siempre va a oler mal, me dijo, Oh, este, va a tener discapacidad, es más, ni se la lleve, nomás se va a encariñar con ella, no va a sobrevivir pues va a ser una carga en su familia. Entonces, o sea, la verdad que grosero, ¡qué es fuerte! fuerte, porque bueno, hay quien sí lo Mm. puede ver así, ¿estás de acuerdo? Pero yo dije, gracias, que le vaya bien. Y todavía nos cobró por ir a decirnos eso, el otro ni nos cobró. Después te enfrentas, bueno, después me enfrenté, porque me tocó a mí vivirlo, después me enfrenté a darme cuenta que para salvar la vida de un hijo necesitaba mucho dinero, dinero con el cual no contaba. Entonces, híjole, otra vez, caída Otra al vacío, vez. caída al vacío el decir una realidad. La vida tiene precio, la vida tiene que pagarse para que pueda ser constante y sonante. Entonces, bueno, así como puedo hablar de esta situación tan dolorosa, puedo hablar también de la grandeza de la vida, de la grandeza de Dios y de los ángeles que siempre habitan en la tierra y que de una forma u otra siempre hay una salida, ¿no? Me llevó a mi pequeña a mi casa y la verdad no sabía qué hacer. En ese tiempo me la trasladaron al centro médico, no le dieron un buen trato en el hospital donde nació por desconocimiento, porque nunca habían recibido una niña con espina bífida. En el momento, bueno, es muy molesto, eh, te llenas de ira, le echas culpas a todo mundo. Después comprendí que estaban frente a algo más grande que ni siquiera sabían. Se la llevan al centro médico y en el centro médico los quirófanos contaminados, no la pueden operar. Entonces me la llevo a mi casa con toda la intención de disfrutarla, yo no sé, yo era como mi tesoro, y yo decía, pues yo no sé qué va a pasar, pero es mi hija y yo la amo y la adoro y no la pienso soltar. Eh, y ahí es donde viene la mano de Dios. El pediatra de la mayor se me acercó, le hablé y le dije, ¿sabe qué? Pasé por esto, por esto, por esto, ¿puedo ir a visitarte? Sí. Fue, la revisó con tanto cariño, la bola o el tumor con el que ella nació, perfectamente con la lamparita que ponen, se veía como un globo con agua y se veían las terminales nerviosas nadando. La revisó toda y volteó y me dijo, ¿sabe qué tiene aquí, señora? Y bueno, yo con mi humor negro de toda la vida le dije, sí, una bomba de tiempo. Y me dijo, no, señora, tiene al mismísimo Jesús en sacrificio en su casa. Entonces,
fue como la entrada a volverme a conectar con lo espiritual. Y entonces fue así como de, ¿cómo? Sí, señora, Dios la escogió a usted para que por medio de su hija usted pueda sanar las heridas del mismo Cristo. Y él siendo médico me habla así, para mí fue maravilloso, o sea, fue como wow. Y entonces él me dijo, señora, ¿por qué no se va a México? Lo que hay aquí, un neurocirujano, allá hay 5. Mm. Ay, pero pues yo de 20 años. Entonces yo le decía, es que yo tengo mucho miedo de tomar una mala decisión porque es la vida de mi hija. No tenga miedo, señora, váyase. Y claro que sí, se llama Ramón Gutiérrez, el pediatra. Y entonces, aún así, en ese entonces me pidieron, fíjate, en vez de yo haber pedido, me pidieron que si podían llevar oración a mi casa. Y les dije que sí, pero te soy muy sincera, Ariadna, yo pensé que iban a sacar el rosario y que iban a estar, Dios te salve María, llena de gracia. Y para mi sorpresa fue que siendo católicos, digo, no tengo nada en contra de ninguna religión, pero digo, son cosas que para mí eran muy nuevas. Llegaron, se acomodaron y empezaron a hablar con Dios. Y empezaron a pedirle por mi hija. Yo veía que lloraban y yo decía, pues yo creo que debe tener un problema ese señor también, ¿no? Debe estar aquí y se ha de ver acordar su problema. Cuando vi aquella comunidad pidiendo por una sola cosa, de una causa que era mi hija, bueno, vivir el cielo en la tierra lo pude experimentar. Entonces yo decía, wow, ¿qué es esto? Y entonces cuando una persona le impuso las manos y me dijo, tu hija se va a sanar. Pero pues yo la volteaba y la volteaba a ver aquel tumor y yo decía, gracias, gracias. Cuando terminaron de hacer la oración, me empezaron a dar testimonios de vida, que tuviera fe, que tuviera confianza, que no me desesperara y me decían, mira, el Señor a mí me sanó. Bueno, yo, gracias, gracias. Te he de ser bien honesta. Yo no sabía lo que era la fe. Yo no sabía lo que era Dios siquiera. Sabía, pues, ahí así como de, ok, ya, pero así como un Dios vivo, pues claro que no. Y fíjate que precisamente esa es la invitación en esta comunidad, que no se sientan solos, porque de repente cuando vives un duelo, aparentemente está tu familia, ¿no? Pero muchas veces no te entienden en el dolor porque no lo viven en carne propia, ¿no? Todos esos sentimientos que tú viviste, como dices, las expectativas, el pensar que tenías otra hija, porque tenías otra hija, entonces, y chiquita, ¿no? Y que yo ya También. sabía cómo había sido, ¿no? El nacer Y y sí, el ya festejo y... sabías todo lo que era el proceso. Y como dices, muchas veces este tipo de cosas nos enfrenta a nosotras mismas con decir, wow, o sea, fe, ¿no? Fe, Y de ahora de qué me agarro. Por eso mucho les comentaba la semana pasada es, agárrate ahorita de creer en lo que tú creas, en lo que en tú creas Dios, en está el bien, universo, pero en eso. O sea, ten pero fe, confía, pero confía, confía que sí, hay un plan sí. maravilloso. Y Aunque bueno, por el momento no se pueda ver y no puedas dimensionar todo eso, ¿no? y es muy, muy, muy entendible, Ariadna, que de momento, porque ahorita voy a mencionar la otra parte, Ujú, que te choque, que te digan, confía en Dios, o sea, quieres mentarles la madre, esa es la palabra. ujú. Estás tan enojada, pero bueno, en este proceso todavía no estaba tan enojada, porque seguía viendo a mi hija. ¿Estás de acuerdo? Ujú. Sí, claro. Bueno, y entonces, pero hubo mucho eco porque mi cabeza daba vueltas y daba vueltas el pensar y decir, híjole, sí se puede. Si esa persona salió de donde estaba, como dices, no estamos solos, los demás también viven situaciones. Y de Ujú. momento piensas que nada más a ti te pasó y que la vida se ensañó contigo, ¿no? Y bueno, para no hacerles el cuento muy largo, porque pues viene otra parte de mi historia, una de las personas, cuando me dice el doctor Ramón que me vaya a México, le hablo a una de las personas que me llevan oración y le digo, ¿qué hago? Me están diciendo que me vaya a México. Y entonces ella, bien tranquila, me dice, pregúntale a Dios. Y yo así, ¿no?
Le digo, ajá, sí, le voy a mandar un fax, porque todavía no había WhatsApp, sino había dicho WhatsApp. Hubiera Y sido me más rápido. dijo, más rápido. Y me dice, y yo, ¿cómo? ¿Tienes Biblia? No, consíguete una. Me dijo, y vas a hablarle, y le vas a decir lo que me estás diciendo a mí, y ahí vas a encontrar la respuesta. Esto de verdad que me siento bien comprometida a replicarlo y a decirlo, porque no estamos solos y porque de verdad hay algo mucho más grande que nosotros que siempre está velando y hay un plan perfecto y divino que no lo entendemos, estamos enojados, estamos tan llenos de dolor que no lo comprendemos. Cuando yo hago esta oración y abro la Biblia, pues era la primera vez que yo leía letras de la Biblia, o sea, ni siquiera sabía ni qué onda, cómo se leía. Pero sin embargo decía que no me preocupara, que yo estaba muy angustiada, que él estaba a mi lado, que tocaba de puerta en puerta y nadie me abría. Y más abajo decía, y la respuesta y la verdad la vas a encontrar donde tu madre te dio a luz. Y yo así como, otra vez, no entiendo. Hasta que me dice el papá de mi hija, ¿dónde naciste? Nació en México. Entonces yo ahí es donde caigo de rodillas y le dije, ¿estás vivo y me estás escuchando? ¡Qué miedo! Voy a colgar. Entonces dije, wow. Entonces al otro día, ese mismo día hice maletas ya sin dudar, de verdad que yo creo que ahora sí te puedo decir que fue el Espíritu Santo que me llenó de fe, pero de una fe tan contundente que dije, no tengo nada que temer, porque Él me está dirigiendo mis pasos. Y entonces, bueno, al otro día en la mañana yo ya estaba en el Hospital General y todo lo que me habían dicho aquí los médicos allá fue completamente diferente. Me dijeron que si movía las piernas, pues no tenía por qué dejarlas de mover, que sí era un gran riesgo su cabeza, pero que bueno, iban a hacer todo lo posible. Su cirugía dura 9 horas. Mi pequeña, pues era un bebé recién Oh, nacido. bebé. Sale el médico, el neuro, y me dice que era un 100% que le iba a dar hidrocefalia porque nació sin dura madre y que bueno, jaló tejido y que bueno, no había para dónde. Me dio la receta, Ariadna, me dio la receta para que yo comprara una válvula porque le iba a dar hidrocefalia. Pero mi corazón estaba tan lleno de fe, porque yo sabía que el Señor ya me había escuchado. Y aparte confié y creí que me dijeron que todo iba a estar bien. No dudé, rompí la receta y dije, el Señor ya la sanó. Me dijeron que iba a estar internada como unos 20 días. Y nada más estuvo internada 5 días. El tercer día le iban a hacer un estudio para checar precisamente qué había pasado con su cabeza y me habló el neuro, tal cual, y me dijo, señora, ¿a qué santo se encomendó? Y le dije, sin intermediarios, con el mero mero, ¿por qué? Dijo, yo operé a su hija, no sé dónde está el líquido, pero en su cabeza no está. Bueno, yo ya sabes que me lo quería comer a besos al hombre. Mi hija hoy tiene 25 años y tiene una lesión, sí está en silla de ruedas, sí. Sí, no es la chica que camina, no lo es, pero es una niña increíble que hizo su vida, que es una licenciada, que tiene su negocio, que es sumamente inteligente y de verdad que la admiro mucho. Bueno, Guapísima. Yo tengo el la gusto parte de guapísima. conocerla, sí. Esta es la primera parte de mi vida. Hasta aquí, Ariadna, yo pensé que era el duelo más grande que yo iba a vivir en mi vida. Yo creí, ya se me atoró, yo creí que era la prueba más difícil que yo iba a enfrentar en la vida y que yo, bueno, con creces la había liberado y que palomita y nota de 10, ¿no? Resulta que yo me divorcio después de 12 años y me quedo sola con mis hijas. Entonces, Fernanda, bueno, pues sí, quedó viva. Digo, es una extraordinaria chica ahora, pero fue un caminar de 10 años de cirugías, de 10 años, de 12 años, perdón, más bien tiene 10 cirugías. Ajá. Entonces fue un caminar constante de cirugía tras cirugía, de noticia tras noticia.
de que su De vejiga ya no estrés, funcionaba, sí, de de que se me estrés. iba en cualquier momento, que su vejiga no funcionaba, que sus riñones ya no funcionaban. Entonces, bueno, vino a mostrarme el camino de la medicina alternativa a mi hija, porque si está viva es gracias a la medicina alternativa. Y por eso hoy me dedico a lo que me dedico. Y bueno, resulta que un 25 de diciembre, hace 13 años, precisamente yo tenía una estética y terminaba cansadísima, aparte estábamos solas, mis hijas y yo. Hicimos de veras un equipo de 3 magnífico. Mi hija, imagínate, la mayor, que le lleva 3 años a Fernanda, la enseñé a manejar a los 12 años, bien chiquita, o sea, ahora veo y digo, ¿dónde estaba mi cabeza? Pero era mi necesidad. ¿Por qué? Porque como muchas veces nos sacó muchos sustos, Fer, yo le dije, hija, si yo estoy ocupada, si yo estoy trabajando y si tu hermana convulsiona o hace alguna situación, la subes al carro y te vas directamente a un hospital. O sea, no vamos a perder tiempo. Entonces hicimos como este triángulo de seguridad, de saber qué hacer y qué seguía, ¿no? Fernanda, bueno, duró con una llaga en un glúteo 4 años, donde había que cortarle tejido, había que meterle sondas. Bueno, tengo diplomado y maestría en medicina. Y ese 25 de diciembre, para ese 25 de diciembre les dije, niñas, quiero algo diferente. Ya no quiero estar aquí, porque cada Navidad era lo mismo. ¿Qué les parece si esta Navidad nos vamos de paseo? Sí, sí, mamá, está bien. Y entonces elegimos irnos. Yo para ese entonces traía un novio. Y le dije a él, ¿sabes qué? No voy a estar. Nos vamos a ir, no sé a dónde, pero no queremos estar aquí. Y él se apuntó. Ah, muy bien, pues yo voy viendo a dónde. Le dije, ah, bueno, pues órale, se apuntó. Y empezamos a ver a dónde, y él me habla y me dice, ¿sabes qué? Todo está abarrotado, todo está lleno, no hay playa, no hay nada, pero encontré un lugar en Tapalpa. Ah, está bien. Le dije, perfecto, no hay problema. Entonces llegamos a Tapalpa el día 24, le llevé ya la cena preparada, cenamos, abrimos regalos. Uno de los regalos que yo entregué esa noche fueron cartas. Les entregué una carta a mis 2 hijas, también pues al novio obviamente, y en esa carta yo les decía a mis hijas que teníamos que valorar absolutamente todo lo que teníamos y que teníamos que ser agradecidas por estar con vida y algunas otras cosas más. El día 25 hicimos un itinerario para hacer todo un tour de cosas, como ir al parapento y luego las cuatrimotos y luego a comer, y después de ahí tendríamos que haber ido a algunas cascadas a conocer Tapalpa. Pues bien, en la mañana nos levantamos y nos fuimos a ver el parapente. Como fue un matrimonio muy difícil, eh, con un papá difícil, recuerdo Ausente. que mis 2 hijas son de ojos claros. Y me acuerdo perfecto que la luz le daba en los ojos a Mariana, entonces le veían todavía mucho más claros sus ojos. Y me dijo, mamá, ¿me cuentas la historia de cuando nací? Porque a ella le encantaba escuchar que su papá estaba muy animado cuando ella iba a nacer. Entonces, claro, pues yo le conté la historia, que cuando estaba embarazada y que su papá llegaba y me tocaba la panza y que le hablaba. Bueno, entonces yo la veía con su sonrisa, ¿no? Terminamos de ahí y decidimos ir a las cuatrimotos. Entonces yo me voy con mi hija. Mi hija no tuvo 15 años, fiesta de 15 años. Y yo me voy con ella, con Mariana, y Fernanda se va con el novio. Cuando voy abrazándola, porque yo me voy atrás, la dejo que ella maneje, porque pues, a mí me da miedo, la verdad. Me pregunta, mamá, ¿me vas a festejar mi cumpleaños? Yo, claro que sí. Como si fueran 15 años, por favor. Sí, hacemos tus 15 años en tus 16, no pasa nada. Para eso, pues, diciembre, enero, febrero, marzo, faltaban 3 meses. Claro que sí. E invitamos y hacemos y vamos a hacer. De pronto las dos nos quedamos calladas porque lo que veían nuestros ojos era algo maravilloso.
ya sabes, la naturaleza, entre el sol, entre que va cayendo el atardecer. Y me dijo, mira mamá, qué bonito. Le dije, esto es Dios, hija. Y me acuerdo muy bien. Le dije, esto es Dios. Le dije, ve nada más qué cosa tan bonita nos tenía preparados Dios. Me paro, le digo, ¿sabes qué, hija? Párate, porque veo que hay un agua naciente. Le digo, párate ahí para tomar agua, porque se la quiero poner en la herida a tu hermana, en la llaga que no cerraba. Se para, estoy ahí hasta que se llenó una botella que traía. Cuando volteo, ella había cargado a su hermana y la había puesto en una cuatrimoto. Y le digo, no, hija, le digo, me da pendiente. Mamá, ándale, por favor. Y ya sabes, Fernanda, ¿no? Bien agarrada. No, yo estoy bien agarrada, mamá, que por favor y que mire, que no sé qué. Y yo, es que, pero veníamos a gusto, hija. Mamá, por favor. Y ya sabes, ¿no? Cómo se doblega uno ante los hijos. Digo, está bien, hija. Nada más, por favor, con mucho cuidado. Sí, me paso yo a la otra cuatrimoto. Las vengo escuchando que vienen riéndose las dos, vienen divirtiéndose. De hecho, pues yo vengo así totalmente torcida para estarlas viendo. Escucho sus risas y en la última curva, antes de llegar al pueblo, veo como su moto se va abriendo. Y nada más vi la mirada de mi hija mayor, y se desbarranca. Entonces, bueno, ya sabrás, ¿no? Yo las niñas, y bueno, el grito, y nos regresamos. Mi pendiente realmente era Fernanda, por su situación. Iba a entrar a una cirugía el 28 de diciembre, entonces yo decía, se me desbarató, yo decía. Y yo, ¿dónde están? Y les gritaba hasta que a lo lejos escucho a Fer, mamá, mamá, yo, allá está. Entonces yo me iba a bajar porque pues desbarrancadas yo me iba a aventar. Me dicen, espérenme. Entonces hubo una camioneta que se paró, me detuvieron ahí y querían pararla. Y yo, no, no, no la pare, no puede caminar, no puede caminar. Le ponen chamarras de la gente, la acuesto y la empiezo a revisar. Y entonces el agua, bendita agua que yo traía, que había levantado antes, me sirvió para regresarla en sí, porque ella estaba en shock, porque traía sus pupilas muy dilatadas y nomás me decía, ¿qué pasó? Y yo le decía, hija, se accidentaron. Y me decía, ¿qué pasó? Y yo, hija, se accidentaron. ¿Qué pasó? Entonces yo dije, no, no está en sí. Entonces ya le echo el agua y sus pupilas vuelven. Y ella me dice, mamá, ¿qué pasó? Le digo, hija, se accidentaron. Y me dice, Mariana, sí, hija, sí, ahorita voy. Déjame primero te reviso. Yo sabía cómo era su cuerpo, yo sabía cómo estaba la estructura de sus piernas, entonces ya la revisé y le dije, traes una fractura en tu pierna, no te puedes mover. Tengo mucho frío, me empezó a decir. Le dije, ahorita. Entonces la gente empezó a quitarse los suéteres que traía, pues era diciembre, 25 de diciembre. Entonces ya la cobijo, le dije, no te muevas. Y entonces a lo lejos, ahora sí que puedo voltear y veo al novio desesperado, agarrándose la cabeza, que una ambulancia. Entonces yo de pronto dije, hombres, ahorita voy. Ya abajo, bueno, eh, qué sorpresas de la vida cuando está un señor grande tocando a mi hija y le sobaba su brazo y volteé y me dice, se está poniendo frío. Y yo le decía, cállese, cállese, no me diga eso. Y entonces empecé a revisarla igual. Le revisé piernas, todo estaba intacto, pero traía un golpe tan fuerte en la cabeza. Que mi hija era bellísima, era una niña hermosa. Pues ya, nada más le veía la línea del ojo de lo inflamado de su cabeza. Y entonces, cuando llego yo a verla ya completamente en su cara, ella empieza a hacer, hay un ruido que le llaman el espector de no sé pronunciarlo realmente, pero bueno, el espector de la muerte, algo así, empieza a roncar así. Mi hija se iba en ese momento. Entonces me quito la chamarra, me subo en ella, le levanto la cara y le empiezo a dar aire. Y ella regresa, pero en el momento que le levanto la cara, me doy cuenta que trae una herida completamente tan abierta que avienta la sangre, que hasta ruido hizo, así, ¡fuck! Yo le agarro, le dije, trae una hemorragia. Entonces yo, pásenme cosas, y bueno, ya sabrás, imagínate tener que darle los primeros auxilios
que por eso digo que la vida es perfecta, me preparó tantos años con mi otra hija para que yo no colapsara en ese momento. Entonces, le detengo la hemorragia cuando llega un paramédico y me dice, es paramédico y que se la van a llevar. Nos llevamos en una pick-up, me voy yo con ella, con la angustia de que la otra se quedó a media carretera en el suelo, yo confiando pues que me la llevaran, que te quieres morir, morir. Ujú. Llego ahí al centro de salud, porque no hay hospitales ahí, y les digo, no me saquen, por favor, los quiero ayudar, no me pongo mal, por favor. Entonces le empiezo a quitar las botas, le empiezo a desabrochar su pantalón, y me dicen, ¿qué es usted? Le dije, es mi hija. Sálgase, porque ya empezaban a entubarla, y yo veía que no podían entubarla. Entonces me sacan. En el momento que me sacaron, es cuando yo colapso. Porque entonces ahora sí, o sea, Dios mío, ¿no? Dios mío, ¿ante qué estoy? Ujú. Entonces, bueno, está de más y de sobra, pero bueno, le hablo al papá, el papá me cuelga. Es una desesperación. Cuando logro conectarme, le digo, o sea, no te estoy buscando, está pasando esto. Y entonces, bueno, la respuesta fue de gritos, que por COVID de haber subido una cuatrimoto. Yo, no estamos para eso ahorita. La situación está muy crítica. Y entonces me dice que pues nomás le estoy hablando para pedirle dinero. O sea, colgué. Colgué y entonces fue piensa, 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 porque dije, tienes que resolver. Abren la puerta y sacan a mi hija con un respirador de esos manuales y me dicen, ¿a qué hospital, señora? No, o sea, por favor, no lo hagan. No, estás en shock. Y yo, al que sea, dije, ¿por qué no se la llevan en un helicóptero? Entonces me dicen, no hay. Cuando me doy cuenta, pues ni siquiera ambulancias había. Nos suben a una ambulancia, me subo yo y les digo, déjenme ayudar. Y entonces ya me dicen qué es lo que tengo que ir haciendo yo porque mi hija se iba desangrando. Sangre por la nariz, sangre por la boca, sangre por los oídos. Y yo apachurrando, volteando, pasándoles jeringas, moviéndome. ¿Me queda claro, Ariadna? Que tenemos una raya y tenemos un destino súper claro. A medio camino, imagínate venirte hasta acá porque la llevamos al México Americana. En el camino, primero la gente no se mueve, hay una urgencia, el tráfico, la desesperación porque yo veía que mi hija se iba en ese momento. Se para la ambulancia, se baja la enfermera en una caseta de cobro, busca ayuda con otra ambulancia, se sube y le dice al doctor, rápido, la epinefrina, porque no traían ni ampolletas desde Etapán. Le pone la epinefrina o le pone la adrenalina, no sé cuál de las dos, no recuerdo cuál es primero, y le dice, rápido, la otra. Y voltea y le dice, se me rompió en la mano, doctor. No se la pudieron poner. Mi hija en ese momento cae en paro cardíaco. Entonces, ya nomás veo que el doctor se monta en ella y empieza con resucitación, ¿no? Para esto, yo estaba en una pieza, la familia hablándome y yo les iba diciendo, acaba de caer en paro, le vienen haciendo resucitación cardíaca, bla, 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 y el doctor volteaba. Y yo, rápido que tengan una sala de shock, está así, así, o sea, trae una fractura en el cráneo, o sea, de pronto el doctor volteó así como si yo era médico, le digo, no, no soy médico, pero sé de qué estoy hablando y sé qué está pasando. Cuando llegamos, de verdad que es ahí donde yo vuelvo a hacer un recuento y digo, no había más que señales. Cuando llegamos al Hospital México Americano, la ambulancia estaba atascada. No pudimos abrir la puerta. La sacamos por una ventana. No se abrió. Qué desesperación. No, o sea, de verdad que de aventura. Y perdón, la sacamos por una ventana, ya entramos, imagínate, yo iba bañadísima en sangre,
Bueno, ya lo demás de veras que no lo voy a ni mencionar ahorita porque es para otro programa. El shock también de la familia en el pleito, viene con un cabrón, o sea, en ese momento, ¿cómo es posible? Es tu culpa. Y yo casi me le hincaba al papá diciéndole, por favor, paga lo que te están pidiendo ahorita. Y él, arréglatelas, es tu culpa y a ver cómo le haces. Entonces yo volteo con mi mamá, mamá, vende mi camioneta ahorita, pero ¿a quién se la vendo? No sé, remátala. Necesito el dinero del depósito. Otra vez me enfrento con que el dinero, si no está en el momento, no hay vida, porque sería que se tenía que pagar un depósito. Bueno, ya al rato se acerca el papá y ya me dice, ya tranquila, lo voy a poner yo. Sale el médico y me dice que, que estaba muy delicada, que no había nada que hacer por ella, que era tan fuerte y tan el golpe en la cabeza que la había destrozado, que si quedaba y sobrevivía iba a quedar con lesiones de por vida. Entonces, eh, yo dije, va a ser impagable aquí. Entonces me movilicé y me la llevé al centro médico. En la madrugada me fui a arreglar ese proceso y entonces me dijeron que sí, me mandaron una ambulancia sin garantía que ella llegara con vida. Llegó con vida, entró a cirugía y ahí estuvo 2 días más. Eh, un evento y con otro. Y definitivamente el neuro cuando salió me dijo, señora, su hija está muy mal. La verdad no sabemos si vaya a amanecer. Para que se prepare, para que tenga todo listo. Y bueno, en esa grandeza de Dios, un mes antes, Ariadna, había contratado seguro de gastos funerarios. Tenía una póliza a su nombre. Entonces le dije, está todo ya en orden, doctor, por lo que vaya a suceder. De inicio, ya sabes, ¿no? Por favor, hagan oración, que mi hija se salve. Yo ya llegaba y le hablaba, hija, por favor, lucha. Y de pronto la vi, digo, yo ya no la volví a ver con sus ojos abiertos, pero le vi en su semblante tanto cansancio. Le volví a ver un poco de sangre en el oído. Me acerqué a su oído, el 27 de diciembre, y le dije, si para lo que fuiste creada, tu misión de vida es quedarte como te vayas a quedar, te prometo que yo no me voy a cansar, como no lo he hecho con tu hermana, y te voy a sacar adelante. Pero si tu misión de vida, para lo que fuiste creada, ya no es, te prometo que yo voy a estar bien. Que voy a sacar fuerzas de donde no sé de dónde, pero yo voy a estar bien. Pero te puedes ir tranquila. De mí me encargo yo. Me salí, bueno, nos salimos porque también estaba su papá. Y yo dije, si amanece, ya la hice porque me dijeron que a lo mejor no amanecía. Y a las 4 de la mañana me hablaron. Y yo dije, pues ya son las 4 de la mañana, ya amaneció. Y pues no, fue para darnos la noticia que había fallecido. Entrar y ver un cuerpo inerte es, híjole, inexplicable. El que si estuviste presente para dar vida y ahora que no puedes hacer nada y que o sea, que estás presenciando la muerte de tu propio hijo. Y que ya no puedes hacer nada. Y no puedes hacer nada y que la tienes que dejar ir. Sí. ¿No? Con amor, Y con amor, honrando, ¿no? y sabiendo que ella tomó la decisión porque se lo dejé a ella.
y la Y, solté porque fue en el momento que la solté. y porque ella seguramente había resistido porque tenía tu misma fortaleza y sabía lo que representaba en tu vida, ¿no? O sea, que desde niña siempre te apoyaste en ella, Toda la vida. que fue la compañera de Fer, que fue la amiga de Fer, o sea, el amor que le tenía su hermana, ¿no? Entonces, yo creo que, y eso lo hablé el viernes pasado, el hecho de despedirlos con amor, hacerles saber que no sabes cómo, pero vas a estar bien, Exacto. es Porque no muy sabes de dónde vas a sacar importante. No sabes de dónde, pero es muy importante porque se van más tranquilos, se van más en paz, porque hay veces como tu hija que por más fuerzas que tenían en ese momento y por más milagros que queríamos en ese momento, ya no era el destino. Exacto, porque yo sabía que Dios podía con un dedo, mira, así. Pero yo sabía que si no era, era porque no era su momento, o sea, porque así tenía que Exacto. ser. Uh-huh. Cuando voy y le doy porque para esto un día antes, fíjate, el jueves, yo tenía a Fernanda en el tercer piso y a Mariana en terapia intensiva. Entonces, me quedaba con Fer y luego mis 15 minutos de terapia intensiva y así subía y bajaba. Entonces, cuando me dice el doctor que ya estaba muy mal, voy al tercer piso con Fernanda y me dice, mamá, soñé a Mariana. ¿Y yo qué soñaste, hija? Estaba en la gran plaza, dice, viernes se va. Entonces me le quedo viendo y me dice, la van a dar de alta, mamá, el viernes. Le dije, hija, tu hermana está muy grande. Entonces, efectivamente falleció el viernes mi hija. Cuando llego, todo esto pues sucede el 4 de la mañana, a las 6 de la mañana yo bajo a tercer piso y mi hija volteó, me vio, se tapó los ojos y me decía, no, no me digas. Híjole, de veras que, perdón, No, no, no. pero era una niña de 12 años, en las circunstancias en las que ella estaba, y era, no me digas, mamá, no me digas, mamá, no quiero escucharlo, no, no, mamá, no puedo, me decía, no puedo, no me lo digas. Entonces nada más me le quedé viendo y le dije, ¿quieres estar presente? No. ¿Qué? Le dije, te van a dar de alta ahorita, nos vamos a ir y la vamos a velar. No, no estoy lista para verla. Me dijo, en misa sí. Y bueno, pues ya sabrás la escena en misa, ¿verdad? Cuando llegó y la vio. Tener que aprender a vivir con lo que más quieres. Tener que levantarte nuevamente. Aquí hay algo muy mágico. Ellos no se van del todo. Que ellos están entre nosotros porque yo podía quedarme y llorar hasta cansarme. Y había después un mensaje de mi hija con Fernanda y me dice, mamá, soñaba a Mariana. ¿Qué soñaste? Que ya no te quiere ver así, mamá. Que ya no llores. Y yo le decía, ay, hija, imagínate que un día me dijo, Fer, mamá, hubieras preferido que fuera al revés. Uf. Y le dije, ¿por qué me dices eso, hija? Y dice, porque ya estaba bien. Entonces le dije, mira, si me preguntas que qué prefiero, y si se hubiera valido elegir, pues prefiero nada. Que ninguna de las dos les hubiera pasado nada. Pero quiero que te grabes esto. Tú me levantas. Si hubiera sucedido al revés, yo me dejo morir de la tristeza. Pero tú me levantas todos los días porque eres un motivo para que yo te arrime algo, para que yo te dé de comer. Me mantienes con vida. Y te agradezco y le agradezco profundamente a la vida que tú estés conmigo. Entonces, bueno, no es fácil porque esto es importante. Como terapeuta de pronto me dicen, fíjate que se murió el hijo de no sé quién ayer, que vaya contigo. Y le digo, no, ahorita ni siquiera le hables de mí, me va a odiar.
deja que llore, deja que toque fondo y hasta que toque hasta el más fondo del fondo y diga, ya me cansé de llorar, ¿qué sigue? Porque cometemos el error de no llores. Ya no Fíjate que llores. tengo muchas personas que me han mandado mensajitos y precisamente es este tema, ¿no? Que me compartían, es que me dicen, ve al psicólogo, le digo, probablemente vas a ir cuando tú estés lista, Cuando pero estés listo. permítanse sentir el duelo, es normal, porque de repente cuando uno vive una pérdida, al menos a mí me pasaba, que yo decía, pasaba un día, pasaba 2 días y yo deprimida, llorando y me decía la gente, es que ya, o sea, ya supéralo, ya Pues, lloraste, oye, ¿no? casi, casi le dices, porque tú no estás aquí. O sea, y era así como que, bueno, estoy mal, ¿no? Entonces, precisamente hay personas que me han dicho, tengo ganas de suicidarme. Decirles, no estás mal, o sea, ese también es el mensaje de hoy, no estás mal, No estás estás en tu mal. dolor, Quieres siéntelo, desaparecer. Te quieres, voy a decir qué se exacto. siente, te voy a decir qué se siente. Te da vergüenza salir a la calle después de un evento, porque todo el mundo se te queda viendo. Bueno, que a mí que me gusta escribir, pues lo puedo deletrear, ¿no? Le puedo poner nombre, pero es como si desnudaran tu dolor. Entonces, te da pena que te miren y luego te da pena si te ven llorar y te da pena si no lloras y bueno, imagínate que estás tan enojado que yo me acuerdo muy bien de una amiga que yo estaba en el templo, bueno, desmadrada, o sea, horrible. Y ella, yo sé que lo hizo con ganas de ayudarme. Mira, ahorita me río, la verdad, porque yo estaba totalmente así agachada, llore y llore, y entonces me agarra y me dice, este, ya, güey, así no, me dice, ya, güey, mira, ve, también María perdió a su hijo. Entonces volteo y levanto Entonces, los ojos. No, no, espérate, ve lo que le contesté. Volteo y le digo, no, ni madre, le dije, el de ella resucitó al tercer día. Yo no la voy a volver a ver. Nos volteamos a ver y nos empezamos a reír como locas después de eso. Entonces, son estos picos, ajá. Yo creo que en el primer mes que le mandé a hacer su misa, en cada semáforo, bueno, ay, otra vez, ¿no? Me doblaba. Y me acuerdo muy bien, Fernanda, voltea así y me dice, ¿por qué lloras así? Y aquí viene algo bien interesante que descubrí, que a veces pensamos que como somos las mamás, tenemos todo el derecho y puntito y más, ¿no? Que cualquier otra persona. Entonces volteo así como con la indignación y le digo, ¿qué? Digo, soy la mamá. Y voltea y me dice, mamá, ella dormía conmigo, ella me cuidaba. Entonces vuelvo a voltear y le digo, ¿y tú qué sientes? Mamá, ella está bien. Híjole. De pronto fue como el pa, ¿no? Si te fijaste, no me dijo, ya no llores, ya fue suficiente. No, simplemente me dijo, ella está bien. Y en ese momento dije, estoy llorando por mí. Estoy claro. llorando por mí porque pobre de mí con tanta tragedia. Y dije, tienes razón, ella está bien. Pero volvemos a los picos. Había días en donde yo muy bien, muy centrada de mi cabeza y otros días de ir manejando como que te entra como la realidad y me tenía que orillar y otra vez que no podía ni respirar y Dios mío, me quiero morir así. Bueno, claro que el tema que tocaste de me quiero morir, por supuesto que lo vi y aquí viene de veras algo que quiero compartir con mucho cariño. Gracias. Un día le dije a mi hija, háblale a tu papá. Vete con tu papá, quiero estar sola. Quiero llorar. Porque pues era, ¿me sirves agua? Porque traía un yeso hasta acá mi hija. Mi hija no quedó bien de ese accidente. Aparte de todo lo que traía, no quedó bien. Entonces, y yo dije, es que no te quiero atender. Vete con tu papá. Pero la verdad es que yo empecé a idear cómo quitarme la vida. Y dije, ay, me voy a cortar las venas, ya no puedo. Hice oración, según yo. Dios, tú me vas a entender, tantos años que te he servido, pero yo con esto no puedo. Me supera. Y tú me vas a perdonar y no me voy a condenar. Y dije, me voy a cortar las venas. Y lo dije, no, qué injusto para Fer, que aparte todo llegar y reguero de sangre. Dije, no.
Dije, me voy a ahorcar. Dije, no, la escena tampoco va a ser muy, muy agradable. O sea, ajá. Y luego dije, me voy a tomar pastilla, un puño de pastilla. Y luego me quedé y dije, ¿y si no me muero y nomás me quedo más mensa? ¿O quedo mal? Dije, Ujú. no puede ser. Y dije, me voy a asfixiar. Me voy a poner algo en la almohada. La verdad es que me puse la almohada, pero pues me puse de ladito y me quedo dormida llorando. Suena mi teléfono, pero de esas veces que despiertas y no sabes si es día o es noche. Estaba oscuro, pero no sabía si estaba amaneciendo. O sea, la verdad, de esas sacadísima de onda. Y era mi mamá. Y me dice, hija, ¿estás bien? Y yo, sí, ma. Y me dice, hija, acabo de soñar a Mariana. Y le dije, ¿qué soñaste? Que estás pensando en suicidarte. Que no lo vayas a hacer, por favor, porque si no, no la vas a volver a ver. Cuando mi mamá me dijo eso, yo así que, ay, claro que no, mamá, ¿cómo crees? Bueno, adiós. Pero fue como una revelación en donde me senté en la orilla de la cama y pensé, la voy a volver a ver. Sí, la voy a volver a ver. Dije, y si yo hago, o sea, si yo ya no quiero estar aquí, no la voy a volver a ver. Y yo sí quiero volver a verla. Y ahí fue donde yo creo que hace esta transformación en mi vida y en donde yo dije, me voy a quedar. Pero si me quedo, voy a hacer que valga la pena. Porque si yo nada más sobrevivo a mi hija, voy a estar de flojera, llorando en cada esquina, y no, es como si su vida no hubiera valido. Ujú. Y yo voy a hacer que su vida valga la pena. Voy a hacer algo tan trascendental que voy a hacer que los demás sepan que ella existió y que vino a dejar huella. Y ahí es donde yo tomo la decisión de levantarme, de recuperarme, de transformar, de decir, ok, como dicen por ahí, el dolor, ahí está, pero el sufrimiento es una opción. Y dije, yo no quiero seguir viviendo en un sufrimiento. Sí me va a doler el resto de mi vida porque y la extraño muchísimo, pero no voy a vivir, no me lo voy a permitir ni a mí ni a mi otra hija. Voy a honrarla a través de mi vida. Y Ujú. entonces, muchas veces en conferencia lo he dicho, en conferencia no lloro, ¿eh? No, muchas gracias por abrirnos tu corazón, Vero, gracias. Este, dije, la discapacidad de mi hija me vino a enseñar a caminar, a moverme. Y la muerte de mi hija me vino a enseñarme a vivir. Y entonces abracé tan fuerte la vida de Ariadna que la amo, que amo vivir, que amo despertar, que amo respirar. Mi vida se transformó, me volví a casar, volví a tener otro hijo. Yo no puedo contar mi vida sin ella porque es parte de mí. Y tiempo después escuché una reflexión que la verdad me cimbró tanto, hizo tanto sentido conmigo, una reflexión de Facundo Cabral, que dice que en un avionazo pierde a su esposa y a su hija. Imagínate, pues, devastado, muerto en vida, que le habló la Madre Teresa de Calcuta y le dijo, ¿qué vas a hacer con tanto amor? ¿A quién se lo vas a dar? Con todo ese amor que te sobra. Y dice Facundo Cabral, me llevó a Calcuta a lavarle los pies a los leprosos y me salvó la vida. Y entonces entendí y comprendí que el plan divino y perfecto es para venir a encontrar sentido a nuestra propia vida, que al ponerte al servicio de otra persona, le encuentras un sentido de vida. Al amar la vida, al amar todo lo que tienes, al recuperarte, al decir, ok, como, como bien le puse a mi libro, su espíritu es mi fortaleza. El haber encontrado el amor, el haber puesto en orden todas las emociones perdidas, porque luego muchas veces vamos pensando que
pues que no pasa nada y que puedo estar enojado y que puedo estar mal con todo mundo y no sucede nada. Cuando Y sucede vas todo arrastrando, ¿no? y Todo vas los arrastrando. duelos de... Ujú. Así es. Y entonces, ¿por qué no encontrar el para qué sucedió algo tan terrible, tan doloroso y encontrarle un sentido de vida? Y entonces, bueno, esto fue lo que sucedió. Me meto a estudiar inmediatamente, me meto a estudiar, primero me meto a estudiar la muerte, porque yo quería entender dónde estaba mi hija. Yo quería entender qué había más allá. Y tuve muchas respuestas extraordinarias, muchísimas, que me dio mucha paz. Me dio paz saber, pues para empezar, si 10 años me dediqué a predicar la palabra de Dios, retornas al Padre, regresas a tu casa. Yo nomás fui el vehículo para que ella llegara a este planeta Tierra, pero ella se encuentra con el Padre. Y entonces confío plenamente que cuando sea mi tiempo, la voy a volver a ver. Al tiempo después, pues me tocó enterrar a mi papá y otro tantito más, y hace 2 años a mi mamá, Tu mamá. pero la muerte jamás volvió a ser lo mismo para mí. En una paz, en un entendimiento, en un saber que el ciclo se termina y que ellos dejan un cuerpo físico que ya no les funciona, que como las águilas y como las mariposas emprenden el vuelo, que levantan sus alas más alto, que ahora están disponibles a nosotros porque ya no están encerrados ni atados a un cuerpo físico, que los puedes sentir en el momento que cierras tus ojos, que cuando ellos piden permiso, vienen y te visitan a través de los sueños. Entonces, nunca más estoy sola. Y pues bueno, esto es lo que a mí me pasó y definitivamente hoy veo, claro, soy bien chillona porque pues, todo me duele el dolor ajeno, a eso me refiero. Veo tanta muerte ahora, pero los miro con tanto respeto, miro el destino, miro el plan divino, miro que así tenía que ser y algo muy importante, que el medio es lo de menos, la rayita está. Ujú. Te resbala, se te atora la comida, lo que sea. El medio es lo de menos. Si todas las almas que están partiendo últimamente tomaron este bicho como medio, está bien. Yo no sé qué plan tenga mi alma. Y si también lo toma, también está bien. Porque ya no tengo miedo. Porque entendí y comprendí que la muerte es parte de la vida. Y que Y, estamos y- aquí a estudiar. sí, y yo creo que también este momento de que ha sido la pandemia también nos ha confrontado con eso, ¿no? Con, como tú bien dices, como la línea, ¿no? Entonces es irnos cuestionando qué queremos de nuestra vida, o sea, y de verdad ha de ser increíble y maravilloso a partir de este plano, tranquilo decir, hice todo lo que yo quería, porque de repente te vas distrayendo, ¿no? Con la vida, con tus hijos. Yo les comentaba en algún video que yo entendí que estaba totalmente distraída de mi vida cuando perdí a mi primer hijo. Ujú. Yo entendí que había dejado muchas cosas pendientes en mi vida cuando perdí a mi primer hijo. Y fíjate que yo me quedé con mucha culpa porque cuando pierdo a mi bebé, recuerdo que el doctor me dijo, ¿lo quieres abrazar? Pero era tal mi dolor, Vero, que no pude. Y duré muchos años, Sin en perdonarte. la culpa, en cómo es posible que no lo tome en mis brazos, ¿no? Y ya después lo entendí. Él nunca se fue. O sea, te puedo decir que tuvimos muchas señales, muchas señales. Sentí su amor, sentí su compañía, sentí el estoy aquí, mamá, vas a estar bien, porque yo también me había puesto muy mal. Entonces, ahí, como dices, me llegó el momento de decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Hacia Ujú. dónde voy? Y empezó mi caminar. Entonces a él le agradezco este despertar, o sea, porque sí fue unas cachetadas guajoloteras, ¿no? Y, y ciertamente los niños no ven el duelo de la misma forma tampoco.
Me compartía la semana pasada una mamá que había perdido a su esposo y se sentía muy culpable porque había hecho una fiesta y de ahí se contagió de COVID. Y dejó a su niño de 6 años y decía que ella se ponía a llorar como dices, ¿no? De ese desgarrador. Entonces que llegaba a su hijo y le limpiaba las lágrimas. Imagínate de 6 años, ¿no? Con esa fortaleza de, mamá, mi Con papito ese está entendimiento bien. O sea, tenemos. sí, ellos entienden, de niño entiendes que el proceso natural es la muerte. Lo que pasa es que cuando crecemos, queremos controlarlo todo, suponemos, ¿no? Muchas cosas y estamos en la expectativa y vamos perdiendo yo creo que también esa fe que los niños tienen, esa fe en los milagros, esa fe de soñé con él, esa fe de mi papá aquí está. O sea, porque me compartía que tenía un peluche que habían hecho con su ropa, que decía, mamá, mi papá aquí está, huele todavía a él. Entonces, dices, wow, esos niños que son nuestros maestros, ¿no? Porque también tienes razón. O sea, ¿en qué momento sabemos que vamos a partir de este mundo? Y qué mejor vivirlo cada día y, como dices, honrando su vida. ¿Cómo la podemos honrar? Podemos estar Honrándola. enojados, ¿no? Por ejemplo, ahorita veo a Jenny Elizabeth que dice, yo no hice fiesta y unos cuñados vinieron y a celebrar y fue el contagio. Y no importa. O sea, a lo mejor ahorita vas a decir, "Ah, como que no importa". Pero a veces queremos encontrar al culpable y no hay culpables. Son misiones de vida, son acuerdos del alma. ¿Y qué nos hubiera gustado? Bueno, pues que no nos pasara nada, pero la pregunta es, ¿y por qué no? O sea, ¿por qué estamos eximidos a vivir el dolor o a no vivirlo? Cuando nos damos cuenta que la fuerza del alma y la fuerza del espíritu es muchísimo mayor a cualquier asunto adverso que puedas vivir. Yo escucho historias tan, híjole, tan fuertes, tan terroríficas, tan difíciles en consultorio, y lejos de decir, ay, pobrecito, o sea, cuando se paran, los veo y digo, híjole, cómo admiro, no se los digo, pero digo, cómo admiro su espíritu, porque ahí va un guerrero, ahí va una guerrera que sabe cómo salir, que supo cómo salir adelante o está sobrellevando las cosas. Y entonces, bueno, este plano, finalmente, no hay bueno, no hay malo. Ni podemos decir, mi historia está más triste que la tuya, o el tuyo no creció y el mío sí. No, pues nos duele, punto, ¿sí? Todo duele. Y está bien que duela. Lo que no es normal es que nos quedemos en el dolor. Sí, dice Mónica que mientras lo estamos viviendo, pues es muy duro comprenderlo. Sí, es duro, es muy duro. Y es cuestión de tiempo para sanar, porque finalmente el tiempo es el único que va a sanar nuestras heridas y comprender. Pero algo sí hay algo muy claro, que de nosotros depende en qué transformamos ese dolor. Si nosotros nos quedamos en el dolor, en el enojo, en la ira, ¿en qué se va a convertir nuestra vida? Y si nosotros transformamos eso que sucedió, también vamos a tener una respuesta de nuestra propia vida. Podemos vivir nuestro infierno o nuestro cielo aquí. Y sí, al principio estoy de acuerdo, sí, yo me acuerdo que cuando mi hija falleció, de pronto me decía quien llegara, ya sabes, ¿no? Es que Dios te escogió, te lo prometo, Ana. Yo volteaba y decía, pues que te escoja a ti, escoja a tus hijos. Yo estaba muy enojada. Y yo Sí, decía, claro. pero es que tú decía, o sea, de verdad que soy bien grosera, o sea, soy muy mal hablada, pero yo por dentro de mí salían culebras. Y yo decía, pues qué padre no decir eso, mejor no digas nada, porque en el momento no quieres escuchar absolutamente nada, te molesta todos los consuelos que puedan haber, porque no hay consuelo, esa es la verdad, no hay consuelo. Digo, te ¿Y estoy qué, hablando hace 13 años y estoy con sí. un moco tendido. Y qué importante es eso, o sea, para las personas, para el acompañamiento, como dices, más que las palabras, yo creo que
el estar con una persona y el abrazarlo, ¿no? También en esos momentos, pues dice más, que de repente la riegas, ¿no? Como dices, en tu querer ayudar, es así como que, hey, ¿qué onda, no? Mejor no digas nada. Fíjate que Mejor yo tuve no, una no digas experiencia nada. que yo creo que entendí como el rollo de... eh, cuando mi hija tenía 9 años, porque ahorita no vas a hacer cuentas, pero cuando mi hija tenía 9 años, la que falleció, falleció una sobrina, una bebecita, en un accidente trágico con las mismas características de la muerte de mi hija. Que bueno, tú que ya estás en esto, pues puedes entender que por ahí hay algún patrón. Sí. Entonces, yo me acuerdo que mi hermana estaba embarazada cuando perdió a su hija. Yo no sabía cómo acompañarla de verdad, pero algo sí se me ocurrió hacer. Le preguntaba, ¿qué quieres que haga? Y me decía, nada, quiero que te quedes callada, pero no quiero que te vayas. Tal cual perrito, ya sabes, cuando el perrito te Ujú. acompaña, ahí a un lado. Y luego me decía, quiero hablar del tema, pero no quiero que tú digas nada. Qué padre sería que pudiéramos preguntarnos qué necesitamos en ese momento de duelo. Entonces, cuando ella hablaba, pues la dejaba hablar y bueno, pues yo nomás lloraba, ¿no? Y a veces le decía, oye, como que quisiera yo también decir algo. Curiosamente me decía, no, no, porque es mi dolor, no quiero que tú hables. Está bien. Y luego de pronto me decía, ahora sí quiero que hables. Entonces, bueno, pero fue como enseñarnos a acompañarnos en el dolor. Y Y a qué mí se me padre quedó muy grabado. tener esa permisión, ¿no? Tanto tú de acompañar a tu hermana, Ujú. como de ella tener la confianza de decirte, hey, no, o sea, no. Porque la verdad es que cuántas parejas se han separado por eso, por el no entenderse y por el no platicarlo y Por el no eh, por hablarse. el no hablar, sí. ¿Cuántas parejas se han divorciado por eso? Yo Ujú. les compartía que siempre mi esposo y de novio, siempre estuvo él para mí cuando me pasaban las cosas y todo. Cuando perdí a mi abuelo, yo sabía que él estaba ahí, era mi fortaleza, ¿no? Mi acompañamiento. Pero cuando perdimos a nuestro hijo, él vivió su duelo de una forma totalmente, yo lo viví mi duelo de una forma muy... Y 7 años después, Vero, me di cuenta que jamás le había preguntado. Yo sabía mi historia, yo sabía lo que había pasado, o sea, ya sabes, pero jamás llegué con él y dije, oye, nunca lo habíamos platicado, ¿tú qué fue lo que viviste allá afuera? Claro, claro. Entonces digo, wow, pasaron 7 años, claro que los dos lloramos y como dices, o sea, fue como si lo vivieras en ese momento, o sea, que dice que llegó el doctor y le dijo, ya no le puedo dar más tiempo a Ari porque se me va aquí, de plano se puede morir. Entonces Ajá. mi esposo sentía culpa porque decía, es que no era de que escogiera, pero yo sabía, yo tenía mucha ilusión de mi primer hijo, Claro, pues como todas las mamás. como todas las mamás y como todas las parejas, ¿no? Y aparte de todo de que probablemente no iba a poder, ya no íbamos a poder formar una familia, ¿no? Porque también era como otro duelo más. Ujú, ujú. Entonces, es platicar, comunicaciones, quiero llorar, quiero estar sola o quiero que me acompañes y que estés aquí a mi lado, no digas nada, por favor, o sea, qué padre tener esa comunicación y de verdad agradecemos mucho el que nos compartas estas vivencias, porque yo estoy seguro que después de la pandemia no vamos a ver la muerte igual porque nos ha tocado muy cerca, Muy cerca y tupido, ¿eh? muy Tupido. cerca. Mira, ahorita Y acabo de uno leer tras a otro. Iris. Deja de regreso a Iris. Iris, fíjate que exactamente te pasó como conmigo, con mi mamá. Mi mamá también en mucho tiempo, enferma de todo y pues era como, sí, mamá, o sea, ya sabemos toda la historia, este, Clínica. clínica que tienes. Y yo me acuerdo que ella me habló un viernes. Ajá. Me dijo, hija, días antes me había dicho que traía como neumonía, bronquitis, no neumonía, como bronquitis, hace 2 años. Y yo le dije, mamá, pues ve con el otorrino, el neumólogo, ¿con quién vas a ir? No, pues que con el otorrino. Y el viernes me habló y me dijo, estoy tomando tal y tal y tal medicina porque yo siempre le revisaba la medicina.
Y entonces le dije, no, pues lo que te dieron, pues, o sea, está bien. Traigo un dolor en el brazo, me dijo, y se me va hasta la espalda. Dije, mamá, háblale al doctor, ha de ser aire o algo de lo mismo que traes. Fue todo. No fui a su casa, no atendí a su casa, no nada. No amaneció mi mamá para el sábado. Y ahorita que leo, dice que su papá falleció el 24 de diciembre y se siente muy culpable y no puede llorar. Cuando yo llegué con mi mamá, sí entiendo la parte de la culpa, pero aunque hubieras estado, aunque lo hubieras llevado al médico, aunque hubieras hecho mil cosas, era su destino. Y por eso ahí, ante la grandeza de la muerte, es cuando nos rendimos, bajamos la cabeza y decimos, y honro tu destino, porque ese es el destino que le correspondía. ¿Qué nos toca a nosotros? Aprender, aprender nada más y ponerlo en tu corazón y decirle, papá, honro tu destino, y me hubiera encantado poder estar ahí. Y no estuve, porque lo primero que tenemos que tocar, así como lo dijiste ahorita, Ariana, es el asentimiento. Sí, sí fue así. Sí, no estuve. Sí, no corrí. Sí, me dio flojera. Sí, me quedé paralizada. Sí, no lo hice. Porque es como si estuviéramos evadiendo esa parte oscura de Ujú, nosotros y ujú. entonces nos va a perseguir. Fíjate, a mí me quedó muy, muy grabada a este tema, como lo dijiste tú hace ratito que no pudiste cargar a tu bebé. Cuando fallece mi sobrina, mi hermana entre que estaba embarazada, entre que en un relajo, no le tocó a ella identificarla. Y me acuerdo que ella lloraba y me decía, no pude identificar a mi bebé, porque tenía 10 meses la niña. No la pude identificar y eso yo tenía que haberlo hecho. Cuando fallece mi hija, yo estoy arreglando los trámites con la otra hija y yo no la identifico. Y ella va y la identifica y después me lo dijo. Contigo, o sea, con Mariana, cerré mi ciclo porque yo no pude identificar a mi hija. En ese momento, ¿sabes qué pensé, Ariadna? Dije, yo aquí lo cierro. No pretendo quedarme con la culpa, porque entonces voy a generar una Otra situación para más. yo poder cerrar esto. Y Sí. yo dije, mi hija se va en paz, yo me quedo en Ujú. paz. Y entonces sí, humanamente, lo que pude hacer, aunque haya sido limitado, aunque haya sido grande, aunque haya sido lo que haya sido. Sí, así fue. Y así lo acepto. Esto nos ayuda a avanzar un poquito más. Esto que dijiste de los hijos, es que como leí, pero sí te estaba poniendo atención. Esto que dices de los hijos, hay una película que acabo de ver y me llamó mucho la atención. Se llama Fragmentos de una mujer. Mm, Vela, te vas a ok. desbaratar porque te vas a identificar. Ujú, Pero, pero describe tan perfectamente en el cómo un matrimonio se destruye porque los dos se aíslan con su dolor. ujú, En constelaciones familiares manejamos mucho el de ahora ambos cargamos con el dolor, porque entonces yo pienso y juro que como el otro no lo veo llorando a la misma hora que yo lloro, no, ujú, no le duele, ujú, porque como no fue quien lo parió y como no estuvo, entonces le vale gorro. Y no es verdad. Sobrevivimos, hagan de cuenta como que es un naufragio. Se hundió el barco, sálvese quien pueda. Nadie podemos ir a salvar al otro y entonces cada quien está buscando cómo llegar a la orilla para respirar. ujú. Entonces, hasta que llegas a la orilla, no sabemos cuánto tiempo pase, cuántos años pasen. Es cuando eres capaz de voltear a ver al otro y decirle, ¿y tú cómo lo viviste? Te digo, yo pasé 7 años. O sea, 7 años. no pasó dos, 7 años de ver la cara de la moneda, de ver su historia, y claro que lloramos, ¿no? Y lloramos Claro, y nos abrazamos, y yo creo que en ese momento, como dices, hacen cerramos ese esto, mira, ciclo. hacen esto Sí, como matrimonio. sí. Y fue así y nos ha permitido vivir ahora más tranquilos ya con nuestros otros dos hijos. Y también, Vero, qué importante es también el hablar, ¿no? Que no te dé pena, como dices, que no te dé pena vivir tu dolor. Así es. Y mira, va a haber mucha gente, los primeros que van a decirte no llores son los hijos, los hermanos, el Ujú, marido, no llores. Y entonces tú puedes voltear sin enojarte,
sin enojarme. Digo, Sin porque luego aventar las la vamos olla. a comer, es la verdad. Sin enojarte vas a voltear, sí, sí voy a llorar. Sí, sí quiero llorar. Y puedes hacerlo a solas si quieres. Yo lloraba por mi hija, ¿no? Y pasó un año, yo creo, y le mando a hacer una misa, y yo quería cantarle unas alabanzas hermosas, pero cada vez que ponía la alabanza, bueno, me venían tantas Llorar. cosas a la mente que, bueno, yo otra vez lloraba. Y entonces una persona me dijo, ay, ya, no, ya párale, o sea, ya pasó un año, o sea, ya, 3 meses le lloras y ya. Yo dentro de mí dije, no tienes idea porque no son tus hijos, ¿no? Ujú. Me quedé callada, pero dije, no tengo por qué salpicar de mi llanto y de mi dolor a los demás. Pues fregado, si quiero llorar, lloro, pero ya no los voy a invitar. Ujú. Y entonces yo lloraba sola. Te digo que me estacionaba y sacaba y sacaba y sacaba, porque la verdad son espacios tan terribles que se sienten, que es como que te cae la realidad de pronto y bueno, te quieres morir. Y ya, me limpiaba las lágrimas y continuaba con mi vida. Entonces no tienes por qué tampoco llorar delante de los demás. Para que te estén diciendo que no llores, pues tú vétete al baño y llora. Y Ujú. también se vale decir que sí voy a llorar. Por ejemplo, ahora que yo ya aprendí todo esto, que estaba mi hijo, pues chiquito, pues de pronto, mami, no llores, ¿no? Yo le decía, a ver, hijo, Pero voy tantito sí, por el cargador, pero sigue sí, platicando. ok. Yo de pronto le decía, no, sí, sí voy a llorar, porque es mi mamá y me duele. Y el hecho de que yo llore no significa que me va a pasar nada, ni me voy a morir, ni me estoy enfermando, ni te voy a dejar solo, ni va a pasar nada. Pero imagínate tú que no tuvieras a tu mamá. Y ya se quedaba y decía, no, pues sí, entonces déjame llorar. Yo tengo ganas de llorar y lo voy a hacer. Y el hecho de llorar no me está pasando nada. Entonces también se vale que podamos hablar y se vale que podamos decir que sentimos. Tal parece que estuviéramos peleados con nuestras emociones y que estuviera vetado lo que sientes. Y tenemos que darle gusto al resto de la familia. Pues no, pues vuelvo a decir lo mismo y esto es bien importante. Se vale llorar hasta que te seques si quieres. Lo que no se vale es que te quedes ahí. Cuando tú sientas que ya no estás pudiendo tú sola o tú solo y que te supera, busca ayuda. Busca ayuda porque vas a encontrar más gente que también lo vivió, que lo sufrió, que lo dolió, y te va a decir, mira, dame la mano, va por aquí, y mira, yo caminé por aquí y me sirvió. Igual y te puede servir. Pero lo que no se vale es que nos quedemos ahí, porque también me ha tocado ver mamás principalmente, que son 30 años y los hijos se quedaron huérfanos, huérfanos de una mamá viva, porque jamás los volvió a ver, jamás los le interesó más que el dolor del hijo muerto. Ujú. Y es muy, muy doloroso también para los que sobreviven. Y algo importante, hagan de cuenta que la muerte, el duelo, aunque seamos las mamás, es como una piedra cuando tiras en un lago, que se van haciendo onditas. No nomás te Ujú. duele a ti. Le duele al papá, a los hijos, a los primos, a los tíos, a toda la familia le duele. Y no te pone por encima de los demás por el hecho de que tú lo pariste, o que eres el hijo o la hija, o el esposo o la esposa. Yo creo que tenemos que aprender a mirar el dolor de los demás también y entenderlos, que al hermano le duele como hermano, que al papá le duele como papá, que al hijo le duele como padre, o sea, cada quien en su espacio, ¿no? Me pasó una anécdota. Mi hija tenía pues ni un año de haber fallecido y yo iba con mi esposo actual, íbamos, porque hasta eso yo conozco a mi esposo actual que de veras es extraordinario hombre. 6 meses después de que mi hija falleció, yo lo conozco. Entonces, estábamos en un paseo e iba una señora que tenía creo que 3 o 4 años de viuda y bueno, era pura lágrima ahí, ¿no? Y entonces me atrevo a decirle a la señora, señora, este, tenemos que aprender a vivir nuevamente, tenemos que aprender a abrazar la vida. Y voltea, ya sabes, me dijo, sí, claro, como a ti no se te ha muerto nadie. Me quedé callada. Y sale mi esposo y le dice, pues se equivoca, señora, ella apenas hace unos meses perdió a su hija. Volteó la señora así como de, ¿no? Es ahí donde digo,
hay que agarrarnos de quien ya pudo salir del agua en ese hundimiento y decirle, oye, mándame un salvavidas, dime cómo le nado para llegar a la orilla porque me estoy muriendo, ¿no? Y fíjate que en ese camino que dices, ¿de dónde me agarro? Fue cuando yo conocí las constelaciones. No sé, como a los 6 meses fue lo primero que inicié en este camino y me ayudó mucho. La verdad es que me ayudó mucho el proceso de las constelaciones, el entender, Y el comprender y poderme aceptar. abrazar, ¿no? El dolor, el poderte despedir, el resignificar, todo ese caminito. Ujú. Sí, porque luego de pronto cuando escuchas muchos temas y bueno, somos diferentes todas las personas, hay quienes les funciona extraordinariamente bien y está perfecto. Pero cuando yo empecé a ir así como a grupos de duelo, pues escuchaba pues cómo se morían todos, pero no sabía cómo salir adelante. Eso me ponía más triste. Y entonces para mí un camino muy grandioso y muy sanador fue el poder mirar la muerte de frente y que tus seres queridos te digan, ya, estoy bien, déjame ir, por favor. Es así como de, entonces por el mismo amor que les tienes, tú los dejas ir y buscas cómo hacerle y redignificar su vida y la tuya. Sí, dice Iris que si puedo recomendar algo, hay un libro extraordinario que para mí me cambió mi vida con respecto a, de hecho fui a ver a la autora, la fui a ver en vivo y me tengo, bueno, presté el libro, ya saben que no debo de prestar porque efectivamente no regresó, pero sé que si a alguien le sirvió, bueno, pues más que servido. Se llama Morir si es vivir, de Lucy Aspra. A ver si lo encuentro. Es un libro, bueno, es que si les contara todo lo que me pasó, no me lo creerían. Cuando yo termino de leer este libro, yo dije, ¿y esta cómo sabe? Si no se ha muerto. Sí. Y entonces tengo una conocida que es mi comadre, que tiene una historia impresionante. Ella se accidenta, pierde la vida, está 8 horas refrigerada y está viva y tiene su acta de función. Y entonces yo no te puedo decir que se murió a las 8 horas, porque sería ilógico, pero en lo que la bajaron y estuvo en el refri viva. Cuando yo le hablo y le digo, oye, fíjate que acabo de leer un libro que me tiene de pelos, pero pues esta no se murió, ¿tú sí? Y entonces, le empezaba yo una frase y ella me la contestaba y yo me decía, ¿es en serio? Entonces pude constatar la veracidad de ese libro de esa forma. Por eso es un libro que de verdad sí lo recomiendo, porque es un libro que está hecho por algo más grande. Okay, Lo voy a repetir, es Morir si es vivir, de Lucy Astra. okay. Lo voy a buscar y también lo voy a publicar ahí en el grupo. También tienes otro libro, que nos habla también de las constelaciones. Lealtades ocultas, que fue mi segundo libro, después de ver muchos casos en presenciales, en consulta, y darme cuenta cómo esa lealtad se repite, ese patrón se repite, y cómo estamos atrapados hasta que no podamos integrar a todos los miembros del sistema familiar para poder estar libres. Entonces, ese es otro de mis libros, que también es otro hijito que quiero mucho y que también me ha dejado una buena satisfacción. Y estoy escribiendo un tercero que Yay. les voy a dar la premisa, que todavía estoy en eso del nombre, pero creo que se va a llamar El reto de las ventanas. Qué padre. Entonces, es un libro de trabajo principalmente, en donde vamos a tener que echarnos un clavado interior para reconstruirnos nuevamente a pesar del torbellino, del ciclón, del terremoto y de los destrozos en los que estemos inmersos, Bien. para reconstruirnos lentamente. Ay, padrísimo, Vero, pues nos das la primicia ya cuando lo tengas. Y Claro que qué sí. padre. Pues te Sí. agradecemos mucho, nos abriste tu corazón, nos hiciste llorar, nos hiciste reír y de verdad gracias por compartir esta noche juntos.
y sobre todo el poder compartir herramientas que a nosotros nos sirvieron a personas que de repente no saben ni para dónde, ¿no? Entonces, muchas gracias, Vero, de verdad. Te mando muchos besos, muchos abrazos y esperamos pronto, ya cuando pase esto, irnos a desayunar y a platicar. Tenemos nuestro café pendiente desde el año pasado. Se deben muchos abrazos y bueno, aquí estoy y de verdad con mucho gusto, si alguien tiene alguna duda, pueden preguntar, no me siento, no tengan miedo a preguntar. Al contrario, para mí, mientras más información podamos tener y más clara, es mejor. Y yo agradecidísima contigo, Ariadna, porque para mí es un honor que hayas puesto tus ojos en mí, muchas gracias. Y más en estos temas y en estos tiempos tan complicados, pero yo sé que después de la tormenta sale el sol, después de la tormenta y de algo tan horrible, después decimos, ya entendí para qué. Entonces, nada más, no se aparten ni se cierren al enojo, sino que al contrario, abran su corazón a Dios y nada más díganle, Señor, muéstrame para qué me tocó vivir esto, para qué. Y las respuestas van a llegar en cascada. Los mensajes, los mensajeros, todo, 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 todo. Así es. Y ningún dolor es chiquito. Ninguna pérdida es minimizada. Finalmente es pérdida. Y pues todos estamos unidos, ¿se fijan? Todos estamos unidos por el nacimiento y estamos unidos por la muerte también. Sí. Pues muchas gracias, Vero, que pasen muy linda noche. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron, que nos tuvieron paciencia, que nos Sí, esperaron. Muchas gracias y los que nos van a ver en el futuro, más adelante también. sí, gracias, Ariadna. Hasta luego. Bye. Bye.